los niños a las clases y nosotros a preparar nuestro oído para la palabra, nuestro corazón. Dios le bendiga, hermanos. Una vez más el Señor le bendiga. Estamos en buen tiempo de escuchar la palabra del Señor, amén. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Mientras pasan los niños a su clase, hermanos, ¿hay alguien aquí que está por primera vez? ¿Todos son de casa? Gloria al Señor. Oh, sí. Es la cuñada de mi hermana Oli. Amén. Dele palmas a Dios por su vida y también por su hija. Y también su hija, es primera vez que está aquí su hija, hermana, de ella, ¿verdad? De usted, ¿verdad? Amén. Pues también damos gracias a Dios por la vida de su hijo también. Y ¿ya había venido usted una vez? ¿Usted? ¿Sí? Amén. Pues bienvenidos todos una vez más a la casa del Señor. Amén. En este momento, hermanos, pues no es que estoy acomodando esto que está un poco, me removió en esta bocina y me ha chillado toda la alabanza. Pero en este momento vamos a abrir las escrituras, gloria al Señor. Estamos en tiempos de... Hermano Philip, ¿sí me lo puede abrir la puerta, por favor? Gracias. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, 1, 2, 3, sí. Sí, le damos gracias. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí me oyen allá bien? Sí, gloria a Dios. Es que esta bocina alguien le movió el volumen y por eso se escucha un poco raro acá y el chillido, pero en este momento, hermanos, vamos a entrar al mensaje de la palabra en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 21. Gloria al Señor, hasta el 28. Vamos a estar leyendo. Y cuando lo tengan, me indican con un fuerte amén, amén. Gloria al Señor. Dice la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de esta manera: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos y para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Vamos a orar, hermanos, para que Dios hable a través de mi vida y a través de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote la gloria, la honra y la alabanza primeramente. Yo no soy nada sin ti, pero contigo soy más que vencedor, Señor. Y pido el favor y la guía de tu Santo Espíritu para dar este mensaje que has puesto en mi corazón. Pero que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, y no sea yo, Señor. Yo me hago a un lado y usted hágase presente, Señor, en esta palabra. Prepare cada corazón, cada mente para que reciba y que usted dé entendimiento al propósito de esta palabra para nuestro ser, Señor. Todo lo que se quiera levantar en contra de tu palabra lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos tu victoria una vez más sobre nosotros, y que tu palabra no volverá vacía, sino hará lo que conforme fue enviada a nuestros corazones.
La alabanza es para ti, mi Dios, y la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar su asiento, gloria al Señor. Denle fuerte palmas al Señor. Gloria a Dios. Estaré, hermanos, tratando un tema, hermanos, que Dios ha puesto en mi corazón en una manera muy especial, que la sentí cuando Dios me puso esta porción de la palabra, hermanos. Y ¿cuántos de nosotros sabemos que estamos en los últimos tiempos? Ese es el día que Jehová hizo para usted y para mí. Y que los próximos días, no sabemos cuántos días Dios los tenga aquí todavía en la tierra, pero hay que aprovecharlo como si fuera el último. Porque los días, hermanos, son muy malos, dice la Escritura. Y el Espíritu dice, a través de esta palabra, bajo el tema, el espíritu de muerte como en Egipto. Quiero que entiendan, reflejen al tema. El espíritu de muerte como en Egipto. Como en Egipto. ¿Qué es lo que trata de decir el Señor? Que en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, hemos visto muerte, por supuesto. Vimos lo del COVID-19, ¿verdad? COVID-19. Y esto sucedió porque fue permitido por Dios. Una, para revelar los verdaderos y los falsos entre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos sabemos que lo que sucedió en aquel 2020, hermanos, muchos se fueron de la iglesia y no volvieron. Muchos que decían, soy líder, y no volvieron. Aleluya. Muchos decían, yo amo a Cristo y todo lo puedo en Cristo, y no aparecieron. ¿Por qué? Fácilmente, el que anda en el Espíritu sabe por qué. Porque esas personas son de palabra nomás y no de espíritu. Porque donde está el Espíritu de Dios, todo lo puede. No hay nada que lo pueda detener, porque el Señor es mayor que cualquier otra cosa. Su palabra dice que todo lo podemos en Cristo que lo fortalece, y eso lo dijo Pablo. Y Pablo andaba en el Espíritu Santo. Él murió por la causa de Cristo. Pero a través de este pasaje dice que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero vuestras familias, para vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Porque, hermano, este era el último llamamiento que estaba haciendo Dios a través de Moisés para con el faraón. Que venía, hermanos, un espíritu de muerte sobre todo primogénito, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, pero dice el Señor a través de Moisés que convocó asamblea, convocó al pueblo, aleluya. Lo convocó para decirle, miren, hagan esto. El Señor dice que tomen un cordero, mátenlo y agarren la sangre y pónganlo en un lebrillo, y con hisopo, aleluya, es decir, hisopo viene siendo, es como varias ramas, y úntalo allí en la sangre y pónganlo en sus puertas, en el dintel y los dos postes de la puerta. Cúbranlas, aleluya. Y esa sangre ahora en nuestro tiempo es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos cubre de toda obra del mal, porque vivimos bajo el pacto de la sangre de Jesús. Y dice la Escritura que ellos hicieron tal como el Señor dijo. Y qué bonito cuando el pueblo entiende y obedece a Dios. Pero es triste cuando el pueblo se niega a obedecer a Dios, se niegan a obedecer su palabra. Y dice, hermanos, que antes de que sucediera esto, Dios trató con el faraón para que soltara a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el faraón no quería soltar al pueblo de Israel, lo tenía esclavizado, aleluya, hasta que en este momento que llegamos de la palabra de Dios, dice allí que sucedió que cuando ya el pueblo de Israel hizo lo que Jehová les dijo que hicieran en las puertas, de untar con la sangre de ese cordero, gloria al Señor, dice que allí, hermanos, después sucedió que vino el ángel, aleluya, el ángel para venir a herir todo primogénito, dice la palabra de Dios. Y dice que en esa noche, aleluya, en Egipto se escuchó un clamor. ¿Cuántos dicen amén? Se escuchó un lloro, una tristeza, gritos de madres, gritos de padres, porque se les había muerto su primogénito, aleluya. Entonces dice que hubo un lamento en Egipto en ese día, pero dice que cuando
pasó ese espíritu de muerte, aleluya, y dice que fue Jehová el que hirió. Así dice la palabra, Dios mismo hirió a esas vidas. Y dice que cuando iba allí ese espíritu de la muerte, dice que ahí empezó y no había sangre en esa casa. Y dice que entró el espíritu muerte y tocó y mató a ese niño, a esa niña. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que después llegó a la casa de uno de los de Israel, a uno del pueblo del Señor, y miró la sangre y dice, aquí no, estos son míos. Estos son míos, aleluya. Es como nosotros estamos bajo el pacto de la sangre, y en ningún espíritu de muerte puede venir sino la voluntad de Dios. Porque estamos bajo la voluntad de Dios, que no hay nada ni nadie que los pueda tocar, dice la palabra de Dios. Y por eso en este tiempo que estamos viviendo, el Señor me hizo sentir que viene otro espíritu de muerte, una vez más, a herir por parte de Jehová. Y que Dios está usando, permitiendo a este mismo gobierno para cumplir sus profecías. Muchos no lo entienden, pero es una realidad que todo lo que estamos viviendo es lo que este caos de las redadas, aleluya, de las guerras, ya se había profetizado que venían tiempos difíciles, que venían persecuciones. Y vemos, hermanos, que en el libro de Joel capítulo 2 versículo 1 dijo el Señor: tocad trompeta en Sión y dar alarma a mi santo monte. ¿Cuántos dicen amén? Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Mas vemos, hermanos, en este pasaje que Dios a través del profeta Joel también en ese tiempo convocó a toda la asamblea, a todo el pueblo, para decirle: ahí viene el día de Jehová. ¿Y cuántos saben que el día de Jehová, hermanos, cuando viene con ira y juicio? Porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos más que nunca a la palabra de Dios y ser sensibles al Espíritu Santo. Porque si no somos sensibles al Espíritu Santo, podemos ser movidos por emoción. Podemos ser movidos por la voz del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ser movidos por el mundo mismo. Pero los que están bajo la mano poderosa de Jehová, dice que serán como los de montes de Sión, que no se mueven para nada. A su nombre doy gloria. Mas vemos que se les dijo: tomad un cordero, aleluya, en el 22. Tomad un cordero por vuestra familia y sacrificar la Pascua. Hermanos, cuando vemos este pasaje que dice en el versículo 2 de tomar un cordero para celebrar la Pascua, hermanos, sabemos que en el libro de Isaías capítulo 53, 7 se habló de un cordero y de lo que hizo este cordero por amor a nosotros. Y su palabra dice, 53, 7 de Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Hermanos, a él lo acusaron de muchas cosas malas. Le levantaron falsos, hablaron mentira, calumniaron con su vida, con su nombre. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia, con los verdaderos, que son la iglesia verdadera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes han recibido calumnias? ¿Cuántos han levantado falsos y mentiras? Y que los han juzgado, los han criticado. Hermanos, ¿sabe quién es el primero que juzgan? El pastor. El pastor es el que le lleva más que todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pastor es el que siempre trae el mensaje al pueblo de Dios. Y cuando vienen las calumnias, vienen por aquellos que no viven bajo el Espíritu Santo, aquellos que andan bajo la carne, aquellos que andan bajo el pecado, y que cuando la palabra misma los redarguye, les duele, y rechinan los dientes, y diciendo adentro: ay, quisiera agarrar al pastor. Pero hermano, no se trata de eso ahorita. Pero lo que estoy tratando de decirte es de lo que sucedió con Jesús. Porque Jesús mismo predicó y les decía tantas verdades que rechinaban sus dientes contra él y quisieron matarlo varias veces. ¿Cuántos dicen amén?
Quisieron matarlo por la verdad, por predicar el evangelio. Y ahora, hermanos, en estos tiempos no predican del pecado. Ahora no predican de la santidad casi. Ahora se predica de que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Oh, Dios te llamó a ser profeta, apóstol, evangelista. No. El que lo tiene se va a poner por obra. Lo que Dios está hablando en estos tiempos es de que la iglesia se tiene que preparar para el rapto de la iglesia. La iglesia tiene que estar lista y preparada con un corazón limpio y puro delante del Rey. Porque bienaventurados de corazón limpio, porque ellos verán al Señor, dice su palabra. Nosotros, hermanos, en este tiempo, si queremos ir al cielo, tenemos que obedecer a su palabra. Tenemos que ponerla por obra. Tenemos que buscar el rostro de Dios en el Espíritu. Tenemos que llenarnos más de las cosas de arriba que las cosas del mundo. Tenemos que dejar de andar en las cosas del mundo y andar en la voluntad de Dios. Porque muchos hermanos en este tiempo se han enfriado la iglesia. Y yo les quiero decir que todo aquel que anda bajo el pacto de la sangre de Jesús no tocará su morada, la muerte. Se va a soltar, hermanos, escuchen bien, se va a soltar otro virus que va a matar al doble de lo que mató en el 2020. Yo le decía a mi esposa y lo dije aquí, siento que algo va a pasar antes de que termine este año o comenzando este año. Y empezamos a ver estas redadas que no estaban en nuestra mente. Vamos a ver cosas que jamás hemos visto en la tierra. Vamos a ver cosas que no mirábamos en el cielo. El sol va a empezar a quemar más que antes en estos tiempos. Entonces, hermanos, los tiempos están diciendo de que Cristo viene, de que la iglesia tiene que prepararse. El gobierno está preparando la antesala para el anticristo, pero sabemos que el Espíritu Santo está preparando su iglesia. Y yo le voy a decir una cosa: si usted no se mete con Dios y no haces de palabra, de conocimiento de la palabra de Dios, estás muerto. Porque el Espíritu da vida. Y si no tienes Espíritu Santo, no tienes vida. Tienes vida por el Espíritu de vida que Dios nos dio. Pero no, si no está el Espíritu Santo, no tienes vida espiritual. Estás muerto espiritualmente. Pero una persona que vive obedeciendo los estatutos, los mandamientos de la palabra de Dios, ese está vivo en el Señor. A su nombre doy gloria. Y el Señor me hacía sentir, dile a mi pueblo que viva bajo mis mandamientos. Y cuando viven bajo mis mandamientos, están bajo mi pacto. Mi pacto que yo derramé en la sangre del Calvario, en la cruz del Calvario. Mas dijo el Señor: tomar un manojo de hisopo y mójalo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Hermanos, ellos obedecieron y fueron libres de la muerte. Si usted obedece a la palabra de Dios, usted va a ser libre de lo que viene, aunque no hubo amén. Pero si usted vive bajo el impacto de la sangre de Cristo, y cuando estamos hablando de la sangre de Cristo, estamos viviendo bajo la redención que Cristo para nosotros, el perdón de nuestros pecados. Sabemos, hermanos, que dice la Escritura, donde dice así mismo vemos en Mateo 26, 28, porque dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama para remisión de los pecados. Así mismo lo dice Mateo 26, 28. Este es mi pacto, mi nuevo pacto en mi sangre. Hermano, todo aquel que dice que es hijo y hija de Dios, todo aquel que dice que soy cristiano, todo aquel que dice ya fui bautizado, ahora el Señor te dice: ¿por qué me dice Señor? Y no haces lo que te digo. ¿Por qué dices Señor, Señor? En tu nombre he echado fuera demonios. ¿Por qué dices que no estás conmigo si he hecho demonios? Es que los dones son irrevocables. El que anda en el Espíritu Santo
va a obedecer y se van a manifestar los frutos de Dios. Se va a manifestar que vive bajo el pacto de la sangre de Jesús. Una persona que dice que ama a Dios, pone a Dios en primer lugar y no otras cosas. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que ama a Dios, ama a su prójimo. Pocos amenes. Una persona que dice que ama a Dios y lo ha ofendido a alguien, lo perdona. Y dices que eres de Dios, vas a perdonar. Una persona que es hijo de Dios ya no puede pecar porque la simiente ha sido puesta en su corazón, que es el Espíritu Santo. Usted ya no puede volver a pecar porque la santidad te jala hacia el Señor. Y una persona que no anda en la simiente del Espíritu Santo vuelve a pecar y a pecar y a pecar y a pecar. Se arrepiente, peca. Se arrepiente, peca. Pero el que está en el Espíritu, ve el pecado y huye. Se fue el gozo. Aleluya. Entonces, hermano, la iglesia ahora no quiere escuchar un mensaje que lo comprometa a buscar a Dios. La iglesia quiere escuchar un mensaje light. Sugar. ¿Cuál era sugar que te gusta? ¿La pink one? Sweet sugar. Me gusta sweet sugar también a mí. Para el café. Pero en este libro, yo nunca he encontrado sugar. Yo nunca he encontrado algo que te dé sugar. Siempre viene el sugar, pero con exhortamiento. Es decir, Dios siempre te va a traer palabra que va a suavizar un poco tu sed, pero al final también dice que te va a redarguir. Es decir, come este librito, dijo el Señor. Al principio te vas a ver amargo, pero después va a ser dulce a tu paladar. ¿Por qué? Porque al principio te va a llamar la atención el Señor, pero después es beneficio para tu vida. Te va a beneficiar, te va a convenir, vas a tener bendición y vas a tener vida eterna. ¡Aleluya! Por eso échale ganas a la vida eterna, porque los tiempos están diciendo que Cristo viene pronto. ¡Aleluya! Él puede venir a hoy mismo. Él puede venir saliendo de la iglesia. Y muchos hermanos se pueden ir saliendo de la iglesia y con falta de perdón todavía. Se fue el gozo. Yo no sé por qué hablo de eso. ¿Saben por qué? Porque en este tiempo, hermanos, la iglesia ya no vive bajo el Espíritu Santo y anda bien orgullosa. ¿Sí o no? Hermanos, como que no le gusta esa palabra. Pero le voy a decir la verdad, porque hay algunos aquí orgullosos todavía. Por algo lo dice el Señor. Mi alma te alaba. Decimos que vamos al cielo, pero atados al falta de perdón. Mi alma te adora, Señor. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. ¿A quién? Dijo que a los egipcios, no a su pueblo. No a su pueblo, dice que a los egipcios venía a herir. Porque el pueblo de Dios está bajo su mano poderosa. Mas dice, va a venir a herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dentil y en los postes, pasará Jehová por esa puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, hermanos, conocieron a alguien que murió del COVID? Yo conocí varios. Conocí hasta iglesia que se fue en el Señor. Y yo te voy a decir una cosa, hay muchos que pueden decir, pastor, pero si estos murieron cristianos, aún pastores, todos estaban bajo pecado. Yo te voy a decir, no, eso no significa que ellos estaban bajo el pecado. Pero la palabra de Dios dice que nuestra vida es como la niebla. En un momento se levanta la niebla y después al rato se desaparece. Pero hermanos, la muerte está suelta. Y nosotros tenemos, por eso que siempre decimos que la iglesia y toda alma tiene que estar listo para dos cosas: para la muerte o para el rapto de la iglesia. Porque la muerte es parejo para todos, pero si morimos en Cristo, dice Pablo, es ganancia para nosotros. Es ganancia para nosotros. Entonces, ayer estaba viendo un video con mi esposa y le dije, mira, este pastor estaba predicando su último sermón, decía el título allí. Mientras él le estaba dando su palabra, se fue al lado derecho del púlpito y dijo una palabra, y de repente puso su mano así, como que se debilitó. Y fíjense, hermano, no cayó así de espaldas, sino como que se detuvo y cayó lentamente para atrás. Y se fue ahí con el Señor, este pastor. Hermanos,
Al salir de aquí no sabemos qué puede pasar. En este momento, hermano, algo puede suceder. ¿Y cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra mente, nuestro corazón? ¿Cómo están nuestros ojos, nuestros oídos? La palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado con nuestros ojos. Tenemos que tener cuidado con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestra boca, porque esta boca es tremenda. Esta lengua es tremenda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que trato de decir, hermanos, que nosotros no sabemos cuándo este espíritu de muerte puede venir a tocar nuestra casa, si es permitido por Dios. A muchos no les gusta hablar de la muerte, pero es necesario hablar de la muerte, porque un día vamos a morir, si es que no viene el rapto de la iglesia. Un día dice que todo lo que fue levantado del polvo al polvo volverá, y dice que el alma va a ir a dar cuentas a Dios. Entonces cada día, hermanos, estamos en peligro. Estamos en peligro y tenemos que estar bien agarrados de Dios para que Dios nos libre de la muerte espiritual hablando, porque la muerte terrenal tiene que suceder, pero dice que no, es triste la muerte segunda cuando son separados de parte de Dios por causa del pecado. Entonces, hermanos, todo aquel que vive bajo la santidad, y como dice en 1 Juan 2:17, no voy a predicar mucho, hermanos, debe una hora ahora. 1 Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se escucharon, hermanos? Miren decaditamente, miren lo que dice: y el mundo pasa y sus deseos, eso pasa. Todo aquel que anda más en las calles que en Dios, deje eso, porque eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer con Cristo. A veces se nos ha olvidado cuál fue la gran comisión para nuestra vida. ¿Cuál fue la gran comisión que tenemos, hermanos? Predicar, predicar. Usted no tiene que tener un día especial que la iglesia tiene que tener un día especial para predicar. Usted puede predicar todos los días. Todos los días. En el trabajo predico todos los días. 5 días a la semana. Predico todos los días en el trabajo a los jóvenes, a las muchachas allí, las que trabajan allí. A veces se ponen hasta le hacen así. ¿Por qué? Porque la palabra trae vida. Te toca, te llena. Porque no hay otra palabra que llene tu espíritu. La palabra de Dios es medicina para aquellos que están heridos, que están lastimados, que están enfermos, que tienen ganas de matarse, que están desanimados. La palabra de Dios levanta y restaura. Aleluya. Y por eso nosotros llevamos la vida a aquellos que no la tienen. Y por eso dice el 24: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos y para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, es donde el Señor les dice: vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es decir, los hijos le decían: ¿de qué se trata este rito que estamos haciendo? De comer la Pascua, celebrar la Pascua. Y les cuenta allí, fue cuando Dios pasó por alto nuestra casa, así para no herirnos. ¿Por qué? Porque guardamos sus estatutos, obedecimos a Dios, y Dios los libró de la muerte, y aquellos los mató por desobedientes, por rebeldes, por falsos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para nosotros, ¿cuál es este rito que tenemos que contar? Tenemos nuestro rito, es la cena del Señor, recordándonos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que nosotros éramos pecadores, que nosotros estábamos destituidos de su gloria por causa del pecado, y que la paga del pecado era muerte, mas por la redención de Cristo, el sacrificio vivo, derramando la sangre poderosa que tiene el poder para perdonar pecados, dice que esta lo limpió de todo pecado y los hizo una nueva criatura en el espíritu y palabra al nacer en el bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que recordar, hermanos, que nosotros un día estábamos separados de Él, pero los hizo y los aceptó como hijos por el sacrificio de Cristo. Entonces, como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí?
Entonces, ¿cuántos tienen un padre en el cielo? ¿Cuánto les gustan a ustedes que tienen hijos que le obedezcan sus hijos? ¿Verdad? ¿Les gusta que sus hijos, ustedes les obedezcan a ustedes, verdad? Como a mí. A ver, ahora tenemos un padre. Somos obedientes a él. Hermanos, yo sé que dentro de la iglesia hay de todo. No todos son fieles. No todos son justos. No todos aman de verdad. Yo le quiero decir esto, la verdad, hermano. El que ama a Dios todos los días lo busca. Todos los días quiere hacer la voluntad. Todos los días quiere comer y empaparse de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque él sabe que Dios es bueno, que se merece la gloria, la honra y la alabanza por lo que hizo por nosotros, que nosotros íbamos a un barranco llamado el infierno mismo, que al final iba a ser lanzado al lago de fuego. Nosotros, hermanos, por la causa de Cristo estamos aquí. No es porque nosotros estamos aquí por nuestras fuerzas. Hay momentos que no queremos venir, pero el Espíritu Santo los redarguye y los da fuerza. Ánimo, te dice, ve a la iglesia. Te conviene que vayas a alabarme. Te conviene que vayas a dar testimonio. Te conviene escuchar mi palabra. Te conviene que sueltes las cargas, que sueltes el dolor, que sueltes el falta de perdón. Te conviene que lo pongas a mis pies para yo bendecir tu vida. Pero hay muchos hermanos que vienen y no quieren soltar nada a veces. Se endurecen en las bancas y se quedan así. Se quedan como ahí, como ¿a qué? ¿Cómo se llama aquel valiente, hermanos? De tantos que hay en el mundo, pero que al final, hermanos, se hacen pequeños. A su nombre. Vemos a que Moisés le dijo al pueblo, recordarles qué hizo el Señor librando sus vidas por la obediencia de hacer como les dijo que hicieran. Y para nosotros, una vez más, la cena del Señor es nuestro recordatorio de la Pascua, de nuestra vida en Cristo y de la libertad del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos porque el Señor rompió las cadenas de su vida? Que Dios rompió el velo de sus ojos para ver su luz admirable y ver el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Que el Señor le dio la fuerza para vencer el pecado. Hermano, yo estoy tan agradecido con Dios, hermanos, porque esa fue la mejor decisión que he hecho en mi vida. To recognize my Lord and Jesus Christ. Al decir esta palabra se me quiso que levantar la voz. Quisieron salir ahorita lágrimas. Porque Él sabe que yo lo amo. Y Él me lo ha dicho muchas veces. Yo sé que tú me amas. Y Él me ha dicho, yo estoy contigo. Y esas mismas palabras te las dice a ti. Él te ama y Él está contigo. Nomás no te sueltes de su presencia. Porque su presencia es todo de nuestra vida. Con Él lo tenemos todo. Nosotros, hermanos, no tenemos que afanarnos para el día de mañana, porque todo tiene su añadidura. Él siempre provee nuestras necesidades. Muchos están diciendo, huyan de Estados Unidos. Huya, pueblo, huya, gente. Va a ser destruido Estados Unidos. No, mientras la iglesia esté aquí, nada va a pasar. Mientras la iglesia esté aquí, nada va a pasar. Ok, yo obedezco a aquellos que están diciendo, y según son siervos del Señor, ok, yo respeto lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero yo no me muevo si el Espíritu mismo no me lo dice a mí. ¿Por qué? Hoy, próximo domingo, la iglesia está cerrada. ¿Qué pasó? Oh, nomás se quedó Philly, abrió la puerta. ¿Y el pastor dónde está, hermano Philly? Oh, el pastor me dijo que se tuvo que ir porque van a destruir a Estados Unidos. Y yo dejando el rebaño aquí. ¿Qué voy a hacer allá? Oh, es un decir. En donde quiera que vayamos hay propósito de parte de Dios. Pero si el Señor no nos dice, hermana, Sarita, váyase para Puerto Rico, dice el Señor. ¿Se va a dejar llevar por mi voz o por el Espíritu Santo? Por el Espíritu Santo. Aleluya. Hermano Merry, váyase a Guatemala. Váyase. Hermano Antonio, váyase a Tepa, por favor. Hermana María, Salvador. Hermano Jesús, Michoacán. José, Guanajuato. Denny, quédate en Estados Unidos. ¿Por qué yo? Yo también quiero salvarme, va a decir. Hermano, nosotros estamos aquí por la voluntad de Dios y por el Espíritu Santo. Y dice que no vamos a ser removidos. Solo que Él nos diga, como le dijo a Abraham, salte de tu parentela y vete a la tierra que te he de mostrar.
Ahí eso es bíblico. Cuando Él viene y te lo dice a ti y a mí. Entonces, hermanos, el propósito de esto, hermanos, que nosotros no tenemos que tener temor a lo que viene, porque eso es de dar gozo, alegría de lo que estamos viviendo y viendo. Eso dice que Maranata viene, que Cristo viene en cualquier momento, y que la iglesia se tiene que vestir de lino fino, de buenas obras, lavando su ropa, buscando oración y ayuno, para que cuando venga el Rey nos cuente: santo, santo, santo. Hermano, es bonito estar en la presencia de Dios, porque no hay otro sentimiento más hermoso que llene nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, que no quiere salir. Yo me acuerdo, hermanos, cuando fui bautizado en el Espíritu Santo y fuego en el don de lenguas, ahí en mi casa en una vigilia, hermanos, yo no quería parar de hablar lenguas. Era algo que sentía tan hermoso mi alma, mi primera vez que sentí eso en mi vida, que no quería parar, no se paraba mi garganta, mi lengua de hablar en lenguas, hermano, porque ese es otro nivel ya, un nivel muy grande espiritual. Entonces dirán: no, entonces ¿en qué nivel estoy yo? Es que hay diferentes rangos, hermanos, en el Evangelio. Así como hay rangos en las tinieblas, también hay en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren que baje, que clame para que caiga fuego ahorita? Ay, muchos dicen: ay, llamen los bomberos. No, aquí no ocupamos bomberos. El fuego que hablo es del fuego del Espíritu Santo. Porque muchos pensaron que iba a pasar lo de Elías. De lucha, no, hermanos. Aquí no hay falso profeta, aquí hay puro profeta de Dios. A su nombre. Y los hijos de Israel hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Ya voy a terminar, ya le di la vuelta a la hoja, hermanos. El Señor nos habló de estar listos, porque el día y la hora nadie sabe. ¿Cuántos dicen amén? Nadie la sabe, aleluya. Dice la palabra: ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo el Padre sabe el día, ni el Hijo sabe. ¿Cuántos saben que el Hijo no sabe? Que Jesús no sabe, ni los ángeles saben cuándo es el día del rapto de la iglesia. Pero el Señor sí los dijo una cosa: que como los días de Noé, el Señor vendría. ¿Y cómo eran los días de Noé? Andaban de parranda en parranda, con la banda recodo. Ya no digo aquel de la vida loca, porque parece que dice que se convirtió, pero no sé hasta ver frutos. Porque hay otro que andaba con la gasolina bien barata, cantando, y ahora dice que es evangelista, pero hay que ver sus frutos. Porque hay muchos que se dejan llevar ya nomás porque saben la palabra, se van por la emoción, pero siguen igual de cholos. Siguen igual de cholos. Y todos nosotros éramos cholos. Hermana Sarita, usted nació en el Evangelio, ¿sí? Gloria al Señor, igual que hermano Melvin. Pero los que no nacimos en el Evangelio éramos cholos y cholas. Hermana Lorena, usted nació en el Evangelio. Usted era una chola. Aleluya. Con ella nadie se metía, aleluya. No les tiraba el barrio la hermana. Entonces lo que trato de decir, hermanos, que ahora, hermanos, hay tanto falso entre la iglesia que muchos se dejan llevar. Yo te voy a decir, cuando una persona te da una palabra de parte de Dios, se cumple. Pero cuando no es parte de Dios, no vas a ver nada. Es nomás para sacarte y trasquilar tu lana. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay veces que hacen eventos, pero para hacer feria, porque como ya no están trabajando en el circular del mundo, ahora dicen: acá ya casi no lo está pegando los éxitos, vamos al Evangelio. Y allí, hermanos, ahí es otra onda, dicen ellos. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir, hermano? Que este tiempo muchos se están dejando llevar por falsa palabra, falsa profecía. Y muchos se van a morir por escuchar a falsos predicadores. Usted quizás pensó que nomás la muerte era como la del joven, lo que pasó, que Dios está hablando, que como Dios va a venir a herir la tierra,
no les estoy diciendo que solamente es una palabra de ese estilo, sino que también herirnos en lo espiritual y matarnos. Porque hay muchos que están a medias con oxígeno ahí, con oxígeno, con el tanque de oxígeno. Hay cristianos con el tanque de oxígeno. ¿Cuántos dicen amén? Sí, me están entendiendo que casi te están muriendo, pero por la misericordia ahí llevan el tanque de oxígeno. Con lo poquito que cuando oramos por ellos ahí respiran más. Porque no, ya después, cuando vienen casi están muriendo porque no buscan a Dios. La oración es oxígeno. La oración, cuando tú estás orando, es oxígeno. Te estás llenando, te estás llenando de la gloria de Dios. Estás vivo. Pero cuando no estás orando, andan así. Y por la poca intercesión del pueblo, de los pastores de ese rebaño, ahí están caminando por las oraciones prestadas, como decía mi esposa. Muchos quieren vivir bajo las oraciones prestadas. ¿Verdad, Ben? Tú una vez dijiste así. Hay muchos que les gusta vivir bajo las oraciones prestadas. Oren por mí, pero ellos no oran. Nomás quieren que estén orando por ellos. Entonces, muchos hermanos ya casi están yéndose a la tumba espiritual por no buscar a Dios. Entonces, no nomás significa que va a venir con un virus para matarnos, sino que también, hermanos, hay un virus que está matando nuestra vida espiritual. ¿Cuál es ese virus que siempre hablamos? Las cosas del mundo, las cosas que los entretienen, las cosas que los hacen reír, que los mantienen por horas viendo a su nombre. Entonces, nosotros, hermanos, sabemos que el que da vida es Espíritu Santo. Entonces, si yo no estoy buscando el Espíritu Santo, estoy más que muerto. Pero si yo busco el Espíritu Santo más que las cosas del mundo, yo me estoy manteniendo vivo. ¿Por qué? Porque claro que puedes estar viendo otras cosas, pero no descuidando tu salvación. Pero hay unos que le dan más a la carne que al Espíritu. Y por eso que su vida está bien frágil, que cualquier cosita lo mueve. Cualquier cosita lo mueve y lo hace pensar miles de cosas en su mente. ¿Por qué? Porque así trabaja el diablo. Mira, así estás, ya te está pasando esto, mira, pum, pum, veneno el diablo. Pero cuando tú estás en el Espíritu, tú entiendes la voluntad de Dios y por qué está pasando lo que está pasando. A su nombre doy gloria. Entonces dice que el Señor viene como los tiempos de Noé. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el Señor también Él viene y nos dio la enseñanza como de aquellas vírgenes. 10 vírgenes había, ¿sí o no? 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes. ¿Y las otras 5 qué eran? Insensatas, necias, malas. Malas de entender, malas de obedecer. Y dice que ellas sabían que el novio venía. ¿Cuántos dicen amén? Que venía el novio y que estas mujeres, estas 5 prudentes, dice que ellas tomaron aceite en su lámpara y tomaron extra aceite en sus vasijas. ¿Cuántos dicen amén? Dice, por si al caso el Señor se tarda, tengo aquí extra suficiente aceite para echarle a mi lámpara. Pero las otras dijeron, no, con este aceite que tengo en mi lámpara, hablando de tu vida, la lámpara refleja tu vida, tu cuerpo, tu vida. Entonces, con eso que tengo, no es necesario agarrar como ellas. Con esto yo creo que es suficiente. Es un decir. Aquellas mujeres insensatas creían que con lo suficiente que tenían iban a poder lograr esperar al novio. Hay mucha iglesia que así está. Nomás con que vaya a la iglesia, me voy al cielo. Con que me siente en la tercera, cuarta banca, me voy al cielo. Con que levante mis manos al cielo, me voy al cielo. Y cuando diga el pastor algo, con que diga, amén, pastor, me voy al cielo. Ay, yo hablo lenguas, yo me voy al cielo. El diablo también sabe hablar en lenguas. Y habla más. Tiene una lengua larga. Que le gusta ser comunicativo. Aleluya, le gusta ser reportero. Entonces, muchos piensan así que con poquito la van a hacer al cielo. No. Jesús dijo, buscar primeramente mi reino y mi justicia y los demás vendrá. Es un decir que nosotros tenemos que buscarlo, como dice su palabra, y escudriñar su palabra de día y de noche. Buscar su rostro cada día que Dios nos presta. Llenarnos. ¿Cómo vamos a llenar nuestra lámpara y tener extra?
Cuando tú tienes la oración y el ayuno en tu vida, hermano, no hay diablo que se ponga enfrente de ti para detenerte. El diablo tiene que serle, pásale, contigo no te puedo tocar. ¿Por qué? Porque la puerta está cerrada. No hay lugar para el diablo. Pero los que no oran, los que no ayunan, los que no viven conforme a la palabra de Dios, va pasando. Y el diablo dice: hola compadre, ¿cómo estás? Y se me vino un pensamiento. Porque cuando te abraza el diablo te pone un pensamiento siempre. Nadie me ve. Tengo sed. Esa corona se ve rica. ¿Verdad que sí, hermano Felipe? Que cuando andábamos en el mundo, sudaditas las botellitas, decíamos: vente para acá, coronita. Entonces, hermano, el diablo siempre, cuando ve puerta abierta, trae un pensamiento. ¿Sí o no? Es una realidad. Siempre el diablo va a traer un pensamiento malo para hacer algo que te va a destruir, dividir, que no, porque Dios no pone cosas buenas. Solamente su palabra de Dios dice que Jehová es el único que pone cosas buenas en nuestra mente, cosas de bien y no de mal. A su nombre. Entonces dice que estas mujeres, 5 prudentes, tomaron aceite y se pusieron a orar, empezaron a llorar, empezaron a alabar, empezaron a la vigilia, empezaron a ir a los cultos. No paraban porque sabían que su Redentor venía. Y dice que cuando vino el novio, dijeron: ahí viene el novio. Y las prudentes se fueron con sus lámparas encendidas para encontrarlo, porque estaba de noche cuando llegó. Y las otras insensatas se estaban dormidas, se levantaron y escucharon la bulla. Pero ya las prudentes se habían ido corriendo, mientras estas hermanas con su aceite, ya la llamita bien bajita, no sabían por cuál era el camino ya para encontrarlo. Nomás escuchaban el ruido y se dejaron llevar por el ruido. Y llegaron ante la puerta, pero la puerta ya la había cerrado el Señor. Los ángeles del Señor ya la habían cerrado. Y empezaron: déjenos entrar, por favor, está oscuro. Hay lobos, coyotes por acá, abran. Queremos entrar, estamos esperándote. Y dijo el Señor: échala afuera, no las conozco, a las tinieblas donde será el lloro y crujir de dientes. Así hay muchos que le vas a pasar en la iglesia. Hermano, lamentablemente tengo que decir esto, así va a pasar con la iglesia. Hay prudentes y hay necios dentro de la iglesia. Jesús lo dijo en su palabra: hay ovejas y hay cabritos. Él lo dijo, no lo dije yo. Hay trigo y hay cizaña. Él lo dijo, no lo dije yo. Entonces, ¿de cuál eres tú? ¿De cuál soy yo? Yo soy trigo, por supuesto. Yo soy oveja, por supuesto. Pero examinémonos. La oveja, el trigo, obedece a su maestro. Pone por obra lo que predica. Puedes predicar, ganarte 1000 de almas, pero no haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Es una verdad. Puedes predicar y ganarte 1,000,000 de almas y perder tu alma. Así lo dice la palabra. Apartados de mí, hacedores de maldad, que no los conozco, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Yo puedo estar trabajando, predicando, como lo dije, pero si yo no estoy buscando la llenura de Dios en mi vida, puede entrar cosas en mi corazón. Puede ver el Señor mis acciones, que puedo estar predicando, pero no buscando nada de Él, nomás porque me aprendí la palabra. Entonces, hermano, los propósitos de esto es de que viene un espíritu de muerte fuerte, más que nunca. La iglesia se va en cualquier momento. Las señales dicen que como los tiempos de Noé y como aquellas vírgenes insensatas y prudentes, lo estamos viviendo, porque muchos nos buscan al rostro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Mateo 24:10: muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros en los últimos tiempos, y unos a otros se aborrecerán. Hermano, ¿qué es lo que vivimos en la iglesia? En la iglesia se aborrecen muchos. Hay muchos que aborrecen a su propio pastor. Hermanos, es que no hay nada encubierto en la tierra que no pueda ser revelado a la luz de Jesús. Hay muchos hermanos que hablan de uno y del otro, aborreciéndose. ¿Por qué? Porque dijo Jesús que en los últimos tiempos el amor de muchos, y lo dice aquí la escritura,
se enfriará. Se va a enfriar en los últimos tiempos. Entonces estamos viviendo los últimos tiempos, que el amor de muchos ya no está allí. Entonces, ¿qué dice la palabra? Los últimos tiempos. Entonces significa que esos son los últimos tiempos. Porque antes había más amor en la iglesia, más unidad. Trabajaban gozosos en la iglesia, en los eventos que hacían, en las campañas, en qué podemos ayudar, oh, esto, el otro. Pero ahora no. Ahora no, hermanos. Ahora quieren ser servidos y huir. Quieren ser servidos y huir. Pero no quieren servir. Se creen los reyes magos. Aleluya. Entonces, hermano, nosotros, dijo Jesús, yo no he venido para ser servido, yo vine a servir. Entonces usted debe de servir al Señor a través de lo que Él le manda hacer por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, si es que mora en vosotros, dice la palabra. Me atrevo a decir eso porque la palabra de Dios me respalda. Porque uno de los discípulos dice el Señor, es necesario que tengan al Espíritu Santo y es posible que no lo tengan. ¿Cuántos han escuchado ese versículo, ese pasaje? Si es que el Espíritu mora en vosotros, dijo el Señor. Si es que mora. El que mora se ve el fruto. Se ve la higuera llena de frutos. Aleluya. Se ve su árbol lleno de frutos. Pero hermanos, hay otros que ya no tienen frutos. Unos ya están podridos, cayéndose. ¿Por qué? Porque no le da algo que alimente para que se mantengan fuertes las raíces, para que no se remueva, para que se mantenga dando frutos. ¿Por qué? Porque hay muchos que no alimentan, no le ponen, ¿cómo se dice? Abono, que es la oración y el ayuno. Entonces, cuando viene la calor, empieza a secar las raíces, y si no hay agua para chupar las raíces, se va a morir ese árbol. Pero dice la palabra de Dios, pero aquellos que fueron plantados en el Señor, aunque venga el verano, su hoja no va a caer. Seguirá dando frutos, porque es el Señor produciendo esto en nosotros para dar los frutos. Porque no es fácil sin Él, pero con Él todo es posible. A su nombre doy gloria. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, como lo dije en la otra prédica. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. ¿Cuántos están fríos aquí? Levanten la mano. Levanten la mano los que están fríos. Sean sinceros, hermanos, para orar por ti, para que Dios os mande fuego. A decir, hay fuego. Sí, el Espíritu Santo, como lo dije hace rato. A ver cuántos están en el fuego. Ay, y se la creyeron, hermanos. Lo dijeron muy débil, hermanos. Amén. Pues sí, pues para que diga el pastor, ay, me vio que diga amén. Por fe recibo esa palabra. Mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Usted tiene que perseverar hasta el fin, hermanos, buscando a Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando se convirtieron? ¿Qué hicieron para cuando se convirtieron? ¿Qué empezaron a hacer para mantenerse en el Señor? Buscar al Señor. Cuando se iban a la iglesia, a los cultos de recién nacido, iban bien gozosos, entrando con alabanza por las puertas del templo, saludando a los hermanos. Dios te bendiga, hermano, hermana, Dios te bendiga. Y ahora, con cara de amargados, el Señor no me contesta, ¿qué le pasa? Le he pedido la troca más bonita y no me la da. Y el pastor sigue con la troca. Hermano, el gozo del Señor, si está en nosotros, dice que es nuestra fortaleza. Nosotros no podemos disminuir. Nosotros, dice la palabra de Dios, que vamos de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Por qué? Porque el Señor es mayor ante todas las cosas. Y dice, bienaventurados los que le echan ganas, porque de ellos es el reino de los cielos. Apocalipsis, termino. O más bien Juan 8:51, y después termino. De cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Apúntelo, Juan 8:51.
Juan 8:51. De cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Si tú guardas su palabra, estás bajo el pacto de la sangre de Jesús. Porque todo el que está bajo el pacto tiene que obedecer a su Señor. Hay muchos que tienen un contrato en los trabajos y tienen que hacerlo para recibir su paga. ¿Cuántos dicen amén? Y si quebrantan ese contrato, no se les da nada. No se les da nada. Los artistas, los deportistas firman contratos, millonarios contratos, y tienen que hacerlo hasta el fin. Y así también nosotros, para recibir la corona de la vida eterna, tenemos que perseverar hasta el fin y guardar su palabra para estar vivos. Porque si no guardamos su palabra, vamos a morir, me dice eso. Eso me da a entender que vamos a morir, ¿sí o no? Porque dice que guarda mi palabra, no verá muerte. Entonces, si yo la guardo, voy a vivir. Pero si no la guardo, hermanos, mi final ya lo sé, mi futuro ya lo sé, es muerte. Y es una realidad, muerte. Y no en el cielo voy a ir tampoco. Voy a ir a un lugar de tormento. Hermanos, este no es un juego. Ahorita usted está aquí, hermanos, escuchando la palabra de Dios, recibiendo alimento. Hay muchos hermanos que dicen, ay, a la iglesia, no, es día de la playa, es día de ir al parque, hacer carne asada, estar con la familia, con los amigos. Siempre para las cosas de Dios siempre hay pretextos, pero para las cosas del mundo están prestos para ir rápidamente. Yo me acuerdo, miren hermanos, les voy a decir yo a lo mejor lo dije, no sé. Yo cuando trabajaba allá en Long Beach, ¿se acuerdan que les dije que yo jugaba hasta 3, 4 equipos durante la semana? ¿Se acuerdan? 4 equipos de fútbol andaban, 2 entre semana y 2 en fin de semana. En los domingos 2 partidos me echaban. Por eso era una liebre. Corría para allá y para acá. Aleluya. Y ya después cuando dejé de jugar, hermano, no podía ni ir a cabecear, pero le decía, ay, respáldame en mi posición, yo no puedo regresar, me falta el oxígeno. Cuando me metí aquí a jugar hace unos años atrás con el equipo de trabajo. Cuando yo salía del trabajo y era martes o lunes que los tocaba jugar entre semana, y el martes jugaba hasta 12 en la escuela también y con los adultos. Salía del trabajo después ya de la escuela y así sabía que había fútbol. No sentía el cansancio, hermano, no sentía cansancio porque sabía que iba a jugar. Iba a jugar fútbol, porque era mi pasión jugar fútbol. Y ahora en el Señor, hermano, salgo del trabajo y mi anhelo es estar en la presencia, pero la carne dice, ay, estás cansado. Siempre es una pesadez para ir a la iglesia, una pesadez que el diablo te pone y que la carne se revela, sí o no. Hermano, agarre la Biblia en la noche, póngase a la leer, a ver cómo va a reaccionar la carne. Pero agarre el Facebook, hasta ahí están, por horas en el Facebook. Pero agarre la Biblia, hay un versículo y ya me quiero dormir. Señor, tú sabes que estoy cansado. Y el Señor te dice, ¿y por qué en el Facebook no estás cansado? ¿Y por qué estás viendo tanta cosa ahí? ¿Y que no quieres irte al cielo? Y así dices que quieres ir al cielo buscando más esas cochinadas. Hermano, yo te quiero decir, el Facebook ha sido de bendición para ver familiares en el extranjero o en otro lado. Es bonito y poder predicar. Pero hermanos, también ha sido un instrumento para matar a la iglesia. Y también para adulterar, fornicar, para robar. Porque por medio de esto también han robado. Para acusar, falsos testimonios, para ensuciar testimonios de los ungidos del Señor. Entonces, el Señor te está diciendo, ¿quieres vivir? Busca más esto, Biblia. Y no me ignoréis, dice el Señor. No me ignoréis, porque va a haber un día que vas a estar delante de mi presencia y si no me buscaste, te voy a ignorar a ti también. Una anécdota que se le decía a este hombre, le decía, ya voy a terminar, hermano, no se desespere, tenemos 1 hora más para ministrar.
Yo les dije que iba a durar 3 horas el culto, ¿se acuerdan? Decía, venía un cristiano y le decía al amigo, porque apenas lo había conocido, te invito a la iglesia, mira, Cristo te llama y hay un propósito con tu vida. El propósito de que Cristo vino a morir en la cruz fue para perdonar tus pecados y los míos y los del mundo. Y quiere, Señor, que vengas para que te salves tú y tu casa. ¿Cuándo son los cultos? Son los martes. ¿Y qué hay martes? Oh, pues hay oración los martes. ¿A qué hora empieza? A las 6:30. ¿Y a qué hora termina? 7:30. Y con los anuncios, 7:45. Oh, esos son los martes. Ah, no puedo los martes. ¿Por qué? Ah, es que salgo tarde del trabajo, fíjate. ¿A qué hora sales? A las 5. ¿Y a qué hora llegas a tu casa? 5:30. Ah, pues tienes tiempo para ir a la iglesia. Ay, no, pero es que mira, después tengo que regar la yarda. Y tengo que ver un episodio de mi show, porque esa hora empieza y pues sabes que no puedo, no tengo tiempo. Ay, pues mira, pues hay otro culto que puedes decir, entonces no puedes el martes. ¿O qué día? El miércoles. ¿A qué hora empieza? A las 7. ¿Y a qué hora termina? A las 9. Y con los anuncios, 9:15. Ay, fíjate que los miércoles sí casi podía, pero tengo un partido de fútbol. Tengo que jugar y yo soy defensa y soy el que defiendo todo casi, porque los otros son nuevos, saben, yo estoy veterano y sé jugar bien. Ay, ok, pues si no puedes martes, miércoles, hay otro día, hay domingo. Ay, domingo ¿a qué hora empieza? Bendito sea el Señor. Está bien interesado, pero nada que de acción. El domingo empieza a las 3. Era un poco tardecito para que te levantes y descanses de toda tu labor durante la semana. Y tienes tiempo de levantarte tardecito, almorzar a gusto. Y de ahí te vienes. Oh, es que las 3, no, es que. Y luego, especialmente en este tiempo, que el tiempo de la NFL, tengo que ver los Raiders. Porque empiezan a la 1 y terminan como a las 3:30, 4. Ay, dice que este hombre, que se le estaba hablando tanto la palabra de Dios y le estaban haciendo invitaciones, dice que este hombre murió en un accidente de carro. Y dice que toda alma que muere al juicio va. Al juicio va. A dar cuenta de lo bueno o malo que hizo en su vida. Yo voy a terminar, hermanos. Y dice la palabra de Dios, bueno, en la anécdota esta, una parte yo la compuse ahí. Dice que llegó en la línea donde estaban siendo juzgados por el Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Jesús es el juez justo? Que toda rodilla se va a doblar ante su presencia. Y dice que estaba en la línea para ver si su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Y dice que ya estaba acercándose, ya era el tercero. Y que empezó a escuchar: ¿está mi nombre en el libro de la vida? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Pedro Sabatalucha. Algo así. A ver, Pedro, ven. Ah, sí está tu nombre, mira, pasa en el gozo de tu Señor. En lo poco la fiesta siempre, pero no, mucho te va a poner el Señor. Pásale. Llegó el segundo. ¿Cómo te llamas? Ay, soy María Magdalena. Ay, María, ven. ¿Sabes qué, María? Ay, apenas la asiste de panzazo, pásale. Entra en el gozo de tu Señor. Y dice que llegó él. Hola, Señor. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Pablo. Da mi nombre en el libro de la vida. ¿Pablo qué? Pablo Rodríguez. Ok, Pablo. Se fue la R. Pablo Rodríguez. ¿Cuál es tu segundo apellido? Rodrigo González. Oh, no, este no es, Rodrigo Soto. Aleluya. Aleluya. Ya se acabaron las R's, ya no hay. Y no encuentro el tuyo con Rodríguez González. ¿Sabes qué? Dile al Señor por qué no lo escribió. Y va con el Señor el ángel. Señor, dice Pablo Rodríguez González, que por qué no escribiste su nombre. Le dijo en voz bajita. Dice el ángel al Pablo Rodríguez González: Pablo Rodríguez González, dijo el Señor que no escribió tu nombre porque nunca tuvo tiempo para apuntarlo.
Nunca tuvo tiempo para apuntarlo. Como así hay muchos en la iglesia que dicen que no tienen tiempo para buscar a Dios. Mentirosos. Son mentirosos. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios en Eclesiastés 3:1 en adelante dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Hermanos, si usted no busca el rostro del Señor ahorita más que nunca, hermanos, miren, hermanos, el Señor me ha traído otra palabra de avivamiento como esta. Que si nosotros no hacemos caso, hermanos, y que cuando suceda el rapto de la iglesia, ahorita se va la luz, se apagan los refrigeradores, se pudre todo, si no hay generadores, si no hay hielo, se pudre todo. Y que si la agua está contaminada y no la puedes tomar, que te puedes morir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y que no hay comida en el mundo, todo eso va a suceder en la gran tribulación. Vienen terribles días. Esto que estamos viviendo no se compara a lo que viene. Viene lo peor. Entonces, Apocalipsis 3:10 y termino y pido al grupo de alabanza que pase. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Se ve que tienen mucha paciencia porque están gozosos escuchando al Señor. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sí escucharon? Una vez más, escuchen bien. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo ¿qué? El mundo entero. De la prueba. ¿Cuántos de ustedes han estado en pruebas? Es duro, ¿verdad? Que a veces quieres tirar la toalla. Ya no quiero más. Oh, ya me cansé. Es duro eso, doloroso eso. Lloro mucho por eso. Hermanos, pero dice que si nosotros guardamos su palabra de su paciencia, Él nos va a guardar de estas pruebas, que no son pruebas como las que estamos pasando y como los que los discípulos pasaron. Los discípulos, las pruebas que ellos pasaron no se comparan a la nuestra. Ellos tuvieron que pagar por su vida para ir al cielo. Gloria al Señor. Entonces, lo que trato de decirles, hermanos, discúlpenme, hermanos, es de que nosotros tenemos que guardar su palabra. Póngase sobre sus pies, que guarde su palabra, la viva, guárdese, busque a Dios en oración, ayuno. No se pierda los cultos, venga a buscar a Dios. Los martes tenemos oración. ¿Por qué no vienen y oran? Para que Dios los salve, Dios los llene, Dios los restaure, Dios los liberte. ¿Por qué no vienen a buscar sabiendo que ya nos queda poco tiempo? Y la iglesia, en vez de estar bien metida en la iglesia, se mantienen afuera. El Señor dijo: no se salgan de las puertas, no se salgan de la casa hasta que pase el heridor. Es decir, no se salgan de la cobertura de Dios. Yo quiero decirles, hermanos, que mi anhelo es de que pasen ahorita todos, que pasemos todos, que pasemos todos, que pasen todos, y vamos a orar a Dios, vamos a clamar a Dios, que Dios nos fortalezca, que Dios nos llene de su Espíritu Santo, que Dios haga la obra en nosotros, que Dios nos limpie con su sangre preciosa. Señor, llévame a tu santo